Cuando nosotros hablamos de personas que son cristianas o de personas que actúan como debiera actuar un cristiano, nosotros nos damos cuenta que el cristianismo no es una religión de culto y tampoco es una religión de liturgias preestablecidas. Por ejemplo, Dios, nuestro Dios, no espera que nosotros oremos de una determinada manera. No hay una oración mágica. No hay una forma de orar que nosotros podamos decir, mira, usa esta y esta palabra y va a funcionar. El Señor te va a escuchar. Tampoco somos llamados, por ejemplo, a orar en determinados horarios. No, mira, levántate a las 6 de la mañana, ora a las 6 de la mañana y va a resultar. Tampoco es que usemos, como les decía, palabras específicas, ¿no? No hay palabras en la oración que tienen más poder que otras. No hay ritos específicos en el cristianismo que nos hacen más justificados para entrar al cielo o que nos hace conocer al Señor de mejor forma. Nadie en el cristianismo puede decirles, mira, prendan X velas tal día y va a funcionar. O oren así, o digan esto, o canten de esta manera. O miren, pero tú te has arrodillado cuando oras. No, yo oro sentado. Con razón, pues. No funciona así el cristianismo, ¿no es cierto? Sino que lo que nos pide el Señor, más bien, es que seamos como Él y que tengamos su carácter. Que vayamos por nuestros caminos, en nuestras vidas, pero que andemos en la misma senda que Él anduvo. Eso es el cristianismo. O podríamos decir en una sola expresión que seamos sus seguidores. Por eso nosotros hemos preferido hablar del seguimiento a Jesús, porque Jesús quiere que lo sigamos y que actuemos conforme su voluntad. Es por eso que nosotros estamos viendo en estos domingos determinados relatos de algunos personajes secundarios del Evangelio de Marcos, porque esos personajes nos dan luces, nos dan ejemplos de cómo debería ser el seguimiento adecuado a Jesús. Y por eso estamos viendo a estos personajes que, ojo, no son los 12 discípulos reconocidos normalmente de Jesús, sino que son personajes que están como escondidos en los relatos, pero que muchas veces tienen una actitud adecuada cuando los discípulos no la tienen. Entonces, hoy día vamos a ver la historia de un padre que llega desesperado pidiendo por su hijo. Les invito a que leamos en Marcos capítulo 9, los versículos del 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29, yo lo voy a leer en la versión NBI. Usted puede leer en la versión que usted tiene a mano, en su Biblia física o en el celular, pero también está proyectado. Marcos 9, del 14 al 29. Dice así. Cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó.
Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le pregunta Jesús al padre. Desde que era niño, le contesta. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, dice el hombre, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Este es un padre que llega en medio de la multitud, reconociendo inmediatamente a Jesús como maestro, rabí. Pero llega desesperado, llega clamando a Jesús y describe lo que pasa al hijo, ¿no es cierto? El chico tiene un espíritu que lo tiene mudo, que es algo que sucede desde cuando él era niño, lo derriba, lo hace espumar por la boca, crujir los dientes y ponerse rígido. Nosotros hoy, solo con el relato, no podemos saber con seguridad qué es lo que le pasa al niño. Pero sí nosotros podríamos decir que estos son los síntomas de una persona que sufre de una enfermedad llamada epilepsia, ¿verdad? Así que parece ser que lo que la gente de hace 2000 años atrás llama espíritu, nosotros podríamos llamar hoy día de una persona que sufre de epilepsia. Porque imaginen la escena. Un niño que se ve normal y de repente se ve trastornado, espumando por la boca, cayendo al suelo, a punto de haberse caído más de una vez sobre el fuego, sobre una fogata o a lo mejor en un río. Todo eso tiene mucho sentido a punto de que esta gente piense en un demonio. El problema es que el padre del niño ya había pedido a los discípulos de Jesús que lo sanaran sin que ellos tuvieran éxito. Y por eso Jesús dice, traigan al niño. El espíritu se manifiesta y el papá dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. O sea, al hombre le falta fe. Esa falta de fe que vemos en el hombre es la misma que Jesús ve en Nazaret, en su tierra natal, en Marcos capítulo 6.
Pero a diferencia de la falta de fe de la gente que está en el capítulo 6 de Marcos, que no cambia frente a la persona misma de Jesús, este padre sí reacciona frente a eso, reconoce su limitación y la revierte con una especie de grito de ayuda a Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que se torna ejemplo para nosotros hoy día. Hay una frustración de parte del padre al ver que los discípulos no pudieron expulsar el demonio. Es verdad que no. Pero este hombre es capaz de superar su frustración y fracaso por medio de la intervención de Jesús, que logra que el padre reconozca su falta de confianza. Y entonces todo cambia en el relato. Cuando el hombre dice así: creo, pero ayuda mi falta de fe. El padre ha cedido. Este hombre está entregado. El padre está reconociendo su debilidad y reconociendo que necesita confiar en Jesús. Porque de alguna forma la sinceridad del hombre, el reconocimiento de su condición, es exactamente lo que abre el camino para que Jesús manifieste su poder en favor del niño. Fíjense que el padre primeramente puso su fe en los discípulos, pero ellos no fueron capaces de expulsar el demonio y sanar al niño, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que la fe del padre estuvo puesta en el lugar incorrecto. Bueno, ese es un riesgo que nosotros también podemos correr hoy. Porque, ¿dónde es que ponemos nuestra fe? A veces ponemos nuestra fe en la iglesia, por ejemplo. Y pensamos que si venimos siempre a la iglesia, no va a pasar nada. De hecho, hay personas que cuando pasan situaciones difíciles, como por ejemplo un accidente, como pasó con Paola, lo primero que viene a la mente es: ¿pero por qué a mí? Si yo vengo siempre a la iglesia. Hace muchos años, no sé si tantos, pero en una iglesia en Brasil, estábamos un grupo de amigos predicando a delincuentes. De hecho, llegaron a robar a nosotros. Nos llegaron a robar en la noche. Pero cuando se dieron cuenta que andábamos con Biblias, nos devolvieron las cosas. Y ahí fue donde nosotros los tomamos, los sentamos y empezamos a hablar con estos jóvenes. Y uno de ellos, eso fue un sábado, y uno de ellos enganchó harto. El domingo lo fuimos a buscar en su población, fue a la iglesia, y el jueves fue a un culto que había en la iglesia. Y muy contento, se despidió de nosotros en la puerta de la iglesia, como jueves a las 10 de la noche, y va caminando, y nosotros seguimos conversando, y de repente viene de vuelta, gritando los nombres de nosotros, y tenía un corte en el brazo, un corte grande. Nosotros reaccionamos, le prestamos los primeros auxilios, lo llevamos al hospital, y lo que él más hacía era llorar y decir: el diablo hizo eso conmigo porque yo me estoy acercando al Señor. Tenía un desacuerdo con otro delincuente, y el otro, un cabro joven también, lo esperó a escondidas, y había comprado, es que acá no hay eso, pero en donde vivía en Brasil en ese tiempo, están los cocos verdes, los cocos verdes grandes que se abren con un machete.
Bueno, en cualquier supermercado líder de Bahía venden estos machetes. Así unos cuchillos. Porque con esos los tipos cortan así la parte de arriba del coco. Bueno, ese joven había pasado en el supermercado del frente y había comprado un machete para eso. Entonces, cuando él hizo así, este chico se protegió, o sea, puso el brazo y por eso le cortó el brazo. Lo primero que dice es, y llora y dice, ¿por qué me pasa a mí si yo me estoy acercando al Señor? Pero él traía para atrás toda una situación. Lo que vivió en ese momento era consecuencia de cómo él estaba viviendo su vida, ¿no es cierto? Entonces, a veces ponemos nuestra fe en la iglesia. Yo estoy viniendo a la iglesia, yo oro al Señor. ¿Por qué pasa eso? También a veces ponemos la fe, a veces, no pasa aquí en esta iglesia, en el pastor o en el sacerdote, ¿verdad? Entonces voy a pedir que el pastor ore, porque la oración del pastor, no sé, debe tener algo como, no sé, le sale poder o algo, ¿verdad? Como si la oración del pastor fuera más eficaz que la oración de otra persona. También pensamos que si hacemos buenas obras vamos a estar protegidos del mal. Entonces sirvo al Señor, porque así le gano, ando como en buena onda con el Señor, ¿no? O también utilizamos muchas veces la fe para andar declarando cosas. Entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo lo escuché, que no llueva hoy día porque se casa mi hija y va a echar a perder el matrimonio. Un lugar de mucha sequía que lo único que querían los agricultores de la zona es que lloviera. Entonces la verdad, hermanos, hermanas, es que nuestra fe no puede estar puesta en ninguna otra cosa que no sea Jesús. Porque nosotros sabemos, y suena muy cliché, pero todo parte en Cristo. Y todo también termina en Él. Entonces, no hay maneras mágicas de vivir la vida cristiana. Hay que vivir la vida simplemente, pero confiado todo el tiempo en Jesús. ¿Saben algo? Miren, es mucho mejor reconocer nuestra situación de débiles que pecar de soberbios. Eso nosotros también lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? No hay palabras mágicas, hermanos. No hay un discurso perfecto que abra las puertas. Y si nosotros a veces condicionamos a Dios a partir de la fe que tenemos, porque si me va bien, Dios me ama, gracias Señor y todo, pero cuando me va mal, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué Dios no me ama? Bueno, si condicionamos a Dios a partir de la fe que tenemos, ¿saben lo que pasa? Terminamos viviendo frustrados, agotados. Terminamos viniendo en un ir y venir constante, como un péndulo. Las cosas están bien, no, súper bien, todo, gracias Señor, y todo. Pude cambiar mi auto, el Señor me dio trabajo, y el Señor es maravilloso. Dios es bueno. Pero si choco el auto y me echan del trabajo, ¿qué pasó entonces? ¿Dios ya no es bueno? Y vivimos como en una inconstancia, en una vida, vivimos enlodados en nuestras propias lógicas, sin darnos cuenta de la lógica de Dios. Miren este mismo relato.
Este hombre simplemente creía en Jesús. Creía en Jesús. Queridos, miren, si tu fe solo te alcanza para que te arrodilles delante de Jesús y reconozcas tu relación y tu situación y tu condición, eso basta. Eso basta. Porque lo que nuestro Señor busca antes de cualquier otra cosa es sinceridad. Nosotros podemos tener años de cristiano, podemos tener años en la iglesia, podemos incluso tener cargos, tener una vida muy entregada de servicio. Nada de eso es garante de que vamos a tener la fe adecuada. Y nada de eso va a reemplazar un corazón sincero. De hecho, les digo algo. Nosotros nunca vamos a llegar a tener una fe perfecta. Ninguno de nosotros nunca jamás va a poder pararse aquí adelante para decir, miren hermanos, yo les voy a decir cómo es esta cosa. Exactamente lo que tienen que hacer. No es así. Nosotros siempre estamos llamados a reconocer cuán limitados somos delante del Señor. Y por último, ya terminando, vean el verso 29 con que termina el relato. Yo les vuelvo a leer. Frente a la pregunta de los discípulos, ¿por qué no pudimos hacer nada? El Señor les responde, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. ¿Está diciendo Jesús que hay un tipo de oración específica que debe ser más fuerte o más gritada? O a lo mejor orar así, apretando las manos, con las manos cerradas, para que Jesús actúe. No. Esto no tiene que ver con la oración que uno debería hacer para que Jesús actúe. Más bien, Jesús está hablando de la oración del hombre, de su súplica, ¿se fijan? Lo que nos falta a veces, querida iglesia, es humildad y menos arrogancia. Porque con el tiempo nos vamos acostumbrando. Nos vamos acostumbrando a la iglesia, a la vida religiosa. Y nos vamos olvidando de las maravillas del Señor. Y muchas veces incluso terminamos poniendo nuestra mirada en las minucias, ¿no? En los detalles humanos. Y nos olvidamos de tener la mirada en nuestro Señor. Entonces andamos pendientes. Se desafinó el hermano. Mira, la hermana esto. El hermanito allá, este otro. Y nos olvidamos del Señor de nuestras vidas. ¿Quieren tener una relación estrecha con el Señor? Reconozcamos nuestras debilidades. Reconozcamos nuestra falta de fe.
reconozcamos nuestros pecados. Señor, ¿sabes qué? Sé que pequé. Sé que me equivoqué. Sé que eso que dije no lo debía haber dicho. Sé que el tono con que dije no fue el adecuado. Ayúdame, Señor. Como dice el hombre, ayúdame en mi falta de fe. Es todo lo que el Señor quiere escuchar. Dios es Padre, hermanos, hermanas. Y si Él es Padre, nosotros somos hijos. Los que tienen niños chicos, nosotros no podemos pedir a los niños que tengan las actitudes que tenemos nosotros como padre o como madre. Pero Él sí nos entiende. Él sí es nuestro Padre. Lo que sí Él espera de nosotros es un corazón sincero. Y eso todos nosotros podemos entregar. No hay nada que nos impida. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, queremos decirte hoy día, Señor, como dijo este hombre, ayúdanos en nuestra falta de fe. Tantas situaciones que pasamos, Señor, tantos problemas que tenemos en nuestras vidas, Señor. A veces incluso nos enojamos contigo. Nos preguntamos el porqué de las cosas. Y terminamos pecando, Señor. Buen Dios y Padre, ayúdanos en nuestra falta de fe. Sé con nosotros, Señor, en medio de las situaciones difíciles. Queremos sentir tu abrazo, Señor, y tu compañía en medio de nuestras tristezas. Y que tú seas nuestro guía siempre, Señor. Y que tu misericordia, Señor, sea el motor que impulsa nuestras vidas, Señor. Por favor. En el nombre de Jesús. Amén.